Hola, buen día. Nosotros somos Norberto, Alexander, Carlos y yo, Jorge. En este video vamos a hablar acerca de un evento que se aconteció en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, donde un ducto de Pemex tuvo una fuga ocasionando un derrame de hidrocarburos en el río San Juan. Esto hizo que el ecosistema, es decir, el cuerpo acuífero donde este derrame tuvo lugar, afectara a la fauna silvestre y a la flora silvestre del lugar, afectando el acceso del agua del ganado del lugar y del cultivo. Las principales sustancias involucradas en este evento fueron el petróleo y el agua. Nuestro primer compuesto es el agua, H2O, el cual está formado por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Este compuesto es conocido por ser el solvente universal. El segundo compuesto es el petróleo, el cual está conformado por diferentes tipos de hidrocarburos. Estos están formados por átomos de carbón y de hidrógeno, aproximadamente de 83 a 86% de carbono y aproximadamente de 10 a 13% de hidrógeno. Algunos tipos de hidrocarburos que se encuentran en el petróleo son el hexano, el benceno, el tolueno y el fluoreno. En esta tabla podemos ver características de los diferentes hidrocarburos que se encuentran principalmente en el petróleo. Primero podemos observar la fórmula general, que son diferentes números de átomos de carbón e hidrógeno, luego su configuración electrónica y por último las estructuras de Lewis, que como podemos ver, hexano es el único alcano y los otros tres son alquenos aromáticos. Investigando más acerca de los hidrocarburos y sus efectos, pudimos encontrar una característica que todos comparten. Esta característica es la toxicidad. Encontramos que el daño que se puede causar a los ecosistemas y a las personas es mayor de lo que esperábamos. Si una persona es expuesta a alguno de estos hidrocarburos, podría sufrir algún problema grave de salud. Incluso algunos hidrocarburos, como es el benceno, que es uno de los hidrocarburos más dañinos que hay, puede causar la muerte. Nosotros definimos la polaridad como la propiedad de las moléculas para así representar sus separaciones de sus cargas eléctricas. En el caso del agua, restando la electronegatividad del oxígeno con la del hidrógeno, obtuvimos un valor de 1.4, haciendo de esta molécula polar. En el caso del hidrocarburo, restando la molécula de carbón con la molécula de hidrógeno, nos dio un valor de 0.35, haciendo de esta molécula no polar. Hablando acerca de la solubilidad, determinamos que debido a sus distintas temperaturas, así como sus viscosidades, sus enlaces químicos y sus diferencias de polaridades, provocan que el petróleo no tenga la solubilidad para ser mezclado con el agua, por lo que son immiscibles. En esta tabla podemos ver las propiedades químicas del agua y de hidrocarburos metano. Podemos ver su estructura de Lewis, configuración electrónica, diferencia electronegativa, polaridad, momento intermolecular y puntos de ebullición. La geometría molecular se define como la forma tridimensional de los átomos de una molécula. Se sigue una ley llamada RPECV, que se basa en buscar el mejor acomodamiento de los electrones en su capa de valencia. La geometría molecular del agua es angular, que esta tiene dos electrones no enlazantes. Y la del metano es una geometría tetaédrica, que el carbón es el átomo central enlazado con 4 hidrógenos. Aquí se puede observar una tabla periódica en la que se circularon los elementos que se ocupan. En el grupo 1, periodo 1, podemos observar hidrógeno. En el grupo 4A, periodo 2, podemos observar carbono. Y en el grupo 6A, periodo 2, podemos observar oxígeno. Fuerzas intermoleculares. Estas se definen como fuerzas que se encuentran entre moléculas o iones que hace que éstas se atraigan o se repelen. Estas fuerzas determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo los puntos de fusión, ebullición, solubilidad, densidad, etc. Algunos ejemplos de fuerzas son fuerzas ion-dipolo, fuerzas ion-ion, ion-dipolo inducido, dipolo-dipolo y fuerzas de London. En los hidrocarburos se encuentran fuerzas intermoleculares de tipo London. Esto es ya que los hidrocarburos son no polares. Estas fuerzas por lo general son las más débiles, porque muy difícilmente se puede saber si es polo negativo o positivo, y cuando se define es fácil que se vuelva a convertir en neutros. El agua tiene una fuerza intermolecular tipo dipolo-dipolo. Dentro de estas fuerzas están las puentes de hidrógeno, que es el agua.
Estas fuerzas consisten en la unión de hidrógeno y un átomo pequeño y muy electronegativo como N, O o F. A lo largo de los años, debido a que esos incidentes de fugas en los ductos empezaron a frecuentarse en ciertos lugares, se empezaron a hacer más avances científicos y tecnológicos para desarrollar técnicas en las cuales se pueda combatir este incidente. En el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, se han descubierto varios métodos. Por ejemplo, el método que consiste en aprovechar la immiscibilidad del petróleo con el agua, haciendo una mezcla de nanopartículas de hierro con repelentes de agua y poniéndolas en el petróleo. De esta manera se busca separar con imanes el petróleo del agua, y eso se puede aplicar varias veces. Al igual que otro método que fue descubierto por el investigador Varanasi y su equipo. Ellos desarrollaron unas membranas porosas, las cuales tienen una capa de nanoporos y también tienen una capa de microporos, evitando así el paso del material no deseado y dejando pasar el material que sí se quiere por los nanoporos, de esta manera separándolos. Esta membrana tiene propiedades hidrofílicas, la cual se aplica para este proceso. En la Universidad Rice, un grupo de investigadores, gracias a la nanotecnología, crearon una esponja hecha de nanotubos de carbono, con la cual tienen la capacidad de absorber el petróleo aproximadamente por 100 veces su peso. Este material es hidrofóbico y hace que se mantenga flotando en la superficie, lo cual facilita su recolección al terminar de absorber el petróleo. Un valor agregado a esto es que se le pueden depositar nanopartículas de hierro para así hacer más sencilla su recolección con el uso de imanes. Otra solución es la que creó la empresa llamada Elastec American Marine, la cual desarrolló una máquina separadora de petróleo. Esta máquina puede ser instalada en embarcaciones pequeñas para su uso y tiene una capacidad de procesar 5,000 galones por minuto. Esta máquina funciona a través de discos de plástico. Estos discos giran y aprovechan la propiedad de fácil adhesión del petróleo para separarlo del agua. En Noruega, la compañía Kallak Torvstofabrik creó un producto llamado Kallak. Este producto contiene un material orgánico usado para el abono, llamado turba. La turba tiene la propiedad de absorción formando cápsulas donde se atrapan los hidrocarburos en el agua. Estas cápsulas son hidrofílicas, por lo tanto el agua no las penetra. Después de recolectar los hidrocarburos, estas se mantienen a flote para así poder facilitar su recolección. Este producto fue usado para limpiar exitosamente un derrame petrolero en la costa sureste de Noruega. Existen diferentes tecnologías para la limpia del petróleo en los derrames, pero el principal problema es la alta inversión económica que se tiene que hacer. Así que la efectividad de la limpieza se ve afectada por este factor económico. Para que el agua se pueda considerar segura para el consumo humano y de otros organismos y seres vivos, es necesario que cuente con ciertas cantidades y procesos adecuadas de ciertos minerales, en este caso, sodio, yodo y cloro. En el caso de sodio, el agua ocupa mínimo unos 4 miligramos por cada 100 gramos de agua potable, mientras que el yodo ocupa de 0.2 a 0.4 miligramos por litro, y el cloro ocupa de 0.5 a 2 miligramos por litro, y así que el agua se pueda considerar potable. Durante el análisis de estos retos nos hemos puesto a enfocar en el impacto ambiental y social que esta situación iba a tener, y consideramos que el derrame de petróleo sobre el río ha tenido un impacto negativo en el ecosistema que lo rodea, pues los componentes del petróleo han generado contaminación ambiental gracias a sus altos niveles de toxicidad, y así siendo un daño para la salud de la flora y fauna que rodea el río, así como también intoxicando las aguas que también va dirigido para el consumo humano, pues el hecho de ingerir hidrocarburos pueden provocar de manera negativa el ritmo cardíaco, así como puede alterar también el sistema nervioso. Nosotros consideramos que el respeto al agua es muy importante, puesto que el agua es un recurso natural indispensable para la vida, la agricultura y otras áreas socioeconómicas. Y el agua es tan importante que incluso la ONU ha declarado en 2010 que todo ser humano tiene el derecho a contar con agua potable, debido a que es un elemento esencial para el desarrollo de todos los seres vivos. Y de hecho se menciona que el agua no potable es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, pues al no tener opciones para conseguir agua potable, tienen que recurrir a agua contaminada para sobrevivir.
por lo que es importante mantenerla bajo nuestro cuidado. La CNDH declara que el ser humano tiene el derecho a vivir en medio de un medio ambiente limpio y sano, por lo cual debe existir una relación natural entre el ser humano y el medio ambiente para que sean interdependientes, es decir, que cada uno dependa de sí mismo para vivir y seguir teniendo un estilo de vida sano y estable. Y este respeto al medio ambiente se menciona en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se indica que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado garantizará el respeto a este derecho, y que el daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Por lo que vivir en medio de un medio ambiente sano y agua potable fomenta el desarrollo económico, sostenible y saludable de la sociedad. Y si es afectado, como en este caso por el petróleo u otras sustancias, terminará afectando a la sociedad en todas estas áreas, afectando su desarrollo social y socioeconómico. En conclusión, después de leer todo el artículo y realizar toda la investigación que hicimos acerca de los compuestos del agua y del petróleo, sus propiedades químicas, las formas en las que se puede combatir todo esto y los impactos dañinos que tiene no solamente en la flora y en la fauna, sino también a nosotros como seres humanos, afecta a varios ámbitos como son el económico y el social, por lo que nosotros recomendamos que en estos casos de los derrames petroleros se aplique alguna de las soluciones en los ecosistemas afectados por los derrames para reducir el impacto ambiental y forzar a los responsables a que tomen esta responsabilidad. También impulsar la investigación de las energías renovables. Promover la eficientización de las energías limpias. Y por último, enfatizar el uso de energías limpias. Gracias.